Ok, vamos a hablar del Stage 3, que es el género lírico. Definición, características y elementos del género lírico. El género lírico debe su nombre a que las composiciones líricas se cantaban con el acompañamiento de una lira, que es un instrumento musical de cuerdas precursor de la guitarra. Elementos del género lírico. Los elementos del género lírico son los aspectos relacionados con el contenido. Y en el contenido son 4 puntos, que es el autor. ¿Quién es el autor? Es el poeta, es quien escribe el poema. Después tenemos el hablante lírico, que es la voz a través de la cual se expresa el poema y está relatada en primera persona. Y luego el objeto lírico, que es la persona, animal o cosa a la que se dirige el hablante lírico, o sea, de lo que habla el poema. Y el tema lírico es aquello de lo cual habla el poema, por ejemplo, romanticismo, desamor, desengaño, abandono, etc. El poema es una composición literaria y algunas de sus características son que, que tiene lenguaje que adquiere cualidades especiales diferentes al habla cotidiana. También tiene el mensaje el autor, el mensaje del autor es subjetivo. Uso del lenguaje figurado a través del uso de figuras retóricas. Pueden estar escrito en verso o en prosa poética y generalmente se escriben en primera persona. Yo voy a hablar de los elementos del género lírico. Están los formales y que son el verso y la prosa. El verso es cada una de las líneas que se usan en un poema y tiene ritmo. Existe el arte mayor, que son de 9 a 16, es de 9 a 16 sílabas. Luego está el arte menor, que es de 2 a 8 sílabas. Y luego los versos se agrupan en estrofas, y aquí no se leen. Y luego se nombran basándose en la organización y número de las estrofas, y se pueden llamar sonetos, cuartetos, tercetos, etc. Aquí podemos ver un verso y la estrofa. Y luego la prosa es la forma cotidiana del lenguaje en poesía y se usa el lenguaje figurado y recursos retóricos. Entonces, la prosa carece de la métrica, de la rima y la división de estrofas, y su intención es comunicativa, ya que quiere cruzar sentimientos y emociones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la prosa. Por último tenemos el sentido de la poesía. Sabemos que la literatura se basa en la realidad, que es de ahí donde se toman sus temas. La realidad del poeta, sus experiencias y lo que vive directa o indirectamente es transformado en palabras y se escribe con el lenguaje especial de la poesía para darle un sentido de vida. También sabemos que esta poesía refleja los sentimientos y las situaciones duales a las que se enfrenta el ser humano. Y sabemos que en la poesía es válido buscar información del contexto en el que vive el poeta para comprender un poco mejor su obra y el mundo interior en el que vive, ya que también refleja las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano al ser parte de la literatura. Después tenemos los subgéneros del género lírico. Primero tenemos la elegía, que es una composición que lamenta la muerte de alguien o alguna otra desgracia. Uno de sus ejemplos está Coplas a la muerte de su padre, del autor Jorge Marinque, y Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Después tenemos la Oda o himno, que es una composición dirigida para hacer alabanzas o enaltecer algo, como un hecho o una persona. Los ejemplos son los himnos nacionales y estatales y odas elementales de Pablo Neruda. Ahora sí, a mí me toca hablar sobre la canción. Esta principalmente se caracteriza ya que es un poema en verso dirigido a ser cantado. Este tipo de textos narrativos exaltan lo que es el amor, la tristeza, las emociones en general. Uno de sus ejemplos son
canciones populares, las líricas y antiguas, las arias, alabanzas, etcétera. Su origen son las canciones populares son antiguas, aproximadamente del siglo de oro, en donde los madrigales y los sonetos eran lo más tocado de esa época. Y continuando con la sátira, que estos son un tipo de poemas que principalmente se basan en la burla o crítica con hacia escrita en forma de prosa. La tipo de burla puede ser como vicios o errores individuales o colectivos que cometen las personas. Aquí un ejemplo de Venezuela, cómo hacen burlar los presidentes del país. Unos ejemplos que se llaman globalizados serían las canciones, las canciones de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, que son canciones en contra de personas célebres y autoridades en los siglos XVIII al XX. Se dieron a conocer principalmente en el Imperio Romano gracias a Horacio y Juvenal, que fueron dos importantes personajes de esa época. Sin embargo, este tipo de sátiras fueron populares en el siglo de oro gracias a Góngora y Quevedo, que se dedicaban poemas constantemente burlándose de ellos. Ahora procedimos con que las calaveras y los memes no son necesariamente literarios ni poéticos, pero están dentro de la sátira, ya que hacen burlas a diferentes temas. O en el caso de las calaveras, tiene rimas, sílabas y es más un poema que un meme. Y eso sería todo por el equipo. Muchas gracias.